Bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtro. Me acompaña nuestro experto Guillermo Lafarrière para hablar sobre India. India es a veces un gran enigma para todos aquellos que estamos de este lado del planeta, pero a pesar de ello hemos visto un crecimiento no solo desde el punto de vista económico, sino también militar y una especie de obstáculo constante para el régimen del Partido Comunista Chino. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias, Maybor, por invitarme. Es siempre un gusto. Guillermo, ¿cómo podemos interpretar el fenómeno que está ocurriendo en India? Ha venido desarrollándose y hoy en día representa tal vez uno de los pocos obstáculos que en la zona se pueden presentar contra el régimen de Xi Jinping. Adelante. Sí, no tengo dudas, empezando por lo último que acabas de decir, Maybor, que es que el obstáculo que China no puede entender y que no puede manejar es India. India viene desde hace muchos años desarrollándose, tiene India una élite y que aún antes del nacimiento del país independiente, como hoy lo conocemos, tiene una mirada de muy largo plazo de la India, una mirada que fue acoplándose a la modernidad, al ritmo en que gran parte de su sociedad puede asimilar esa modernidad. Entonces nos encontramos hoy, a principios del 2023, con que, por ejemplo, al año pasado, la India está detrás de Japón en desarrollo de Producto Bruto, que la India está por arriba del Reino Unido y de otros países europeos, está por arriba de Australia en esa capacidad de producción. Hay otros índices que la colocan en realidad sexta después de Estados Unidos, China, Francia, Alemania y el Reino Unido, pero de todas maneras está entre los 5 o 7 países con mayor desarrollo tecnológico y capacidad industrial del globo, al mismo tiempo que ha tenido el éxito de pasar millones, centenares de millones de personas de la pobreza a la clase media. Todavía tiene un enorme recorrido que hacer para aumentar el desarrollo humano de buena parte de su población. Sin embargo, está en ese camino, Maybor, y a la vez que está en ese camino, construye las bases para hacer de una India que tenga el poder propio suficiente para no ser, digamos, un país que tenga que depender de la voluntad de vecinos complicados que tiene. Porque recordemos que India tiene hacia su noroeste, a Pakistán, un sólido aliado de China que tiene armas nucleares, y en el norte lo tiene a China, que también no solamente tiene capacidades nucleares, sino que tiene una mirada de expansión. China necesita expandirse necesariamente sobre la cuenca del Océano Índico para poder sustraerse de, digamos, las diferentes collares de que lo van arrinconando que han dicho Occidente y otras naciones asiáticas sobre el Pacífico. Esa es la importancia que tiene India a muy grandes rasgos y el peligro que representa también para China, ¿no? No solamente para China, porque hay que destacar, Guillermo, que en base a las sanciones que se han impuesto por parte de Occidente y particularmente por Estados Unidos, India ha puesto como un freno y dice, bueno, bienvenido el presidente de los Estados Unidos, somos amigos, pero nosotros tenemos nuestra política hacia adentro, es decir, nuestros intereses son nacionales, no están con los intereses de algunos países, particularmente de Estados Unidos. Y eso le ha permitido mantener el comercio con muchas naciones que están bajo las sanciones. Y te hago el hincapié en el tema de Venezuela, pero también en los últimos países sancionados. No, estoy de acuerdo. Y abonando lo que tú acabas de decir recién, India, perdón, es receptor de mucho del combustible que Rusia no puede vender a Europa y lo triangula y lo vende a través de India. Es una cosa muy extraña. Pero eso es propio también de India, que a lo largo desde el momento de su independencia ha sido también siempre un país que ha tratado de
yo lo categorizo, estoy lejos de lo que es el concepto de la tercera posición, el tercer mundo, pero India realmente ha sido un país del tercer mundo que ha tratado de mantenerse equidistante de todos. Y en esto me parece que está muy en espejo con Israel, porque si tú te fijas, aún el gobierno, y aún con matices el gobierno anterior, y mucho más con el del señor Netanyahu hoy, Israel está lejos, muy lejos de haber roto relaciones con Rusia o de haberse colocado en una posición directamente apoyando a Ucrania en esta guerra que está sucediendo en Europa. Ha mantenido su independencia. ¿Por qué? Porque tanto Israel como la India, que es el objeto de lo que estamos hablando hoy, no pueden tener malas relaciones con Rusia y con otros países porque necesitan generar, digamos, contactos, soportes políticos muy amplios para poder sostener esa posición de equidistancia que políticamente es la que la India viene siguiendo desde hace décadas. En el caso de India con relación, por ejemplo, a los aliados intrínsecos de China, ¿existe entre ellos una relación comercial? Por ejemplo, ¿cómo es la posición de India con Corea del Norte? India con Corea del Norte no lo estoy siguiendo exactamente ese tema, pero India no también muestra una suerte de equidistancia, de no condenar y de mantener relaciones. Me parece que sigue siendo lo mismo. No quiere decir esto que India compre el sistema de la familia hereditaria del poder que está hoy Kim Jong-un en Pyongyang y compre eso. Me parece que quiere mantener cierta flexibilidad para saber decir que no en determinados momentos. Pero al mismo tiempo, tú fíjate que Corea del Norte es un apéndice prácticamente de China y que en gran parte lo que hace Kim Jong-un o consulta con China o China tiene cierta benevolencia con ellos y no termina de romper con estos tipos. Entonces, es India la que busca a través de tener independencia para poder mantener diferentes herramientas con estos temas. Sí, me parece a mí que es India el verdadero tapón a la pretensión de China de expandirse sobre el Índico. Tú fíjate que China viene instalando puertos, facilidades navales, civiles y de uso militar también en toda la cuenca del Índico que puede. Por ejemplo, Myanmar, la antigua Birmania, ¿no es cierto? Ese régimen tiránico que de hace décadas destroza a la población, especialmente a los Rohingya, que es todo un tema, ¿no? Es un apéndice, esas juntas militares que se van sucediendo, son un apéndice de Beijing. Y ahí tienen mucho que decir China. En Sri Lanka, China ha tratado de meterse también en fuerza y con Pakistán ha construido sobre el mar Arábigo un puerto gigantesco, que es el puerto conocido como el puerto de Gwadar, que es un puerto básico y muy importante para Pakistán, pero es mucho más importante para China, que ha tendido una red ferroviaria que comunica ese puerto con la propia China. Entonces, para tratar de contener eso, el único que tiene presencia activa, naval, y que puede hoy dar si fuese el caso, pararse duramente y combatir con China en el Índico e infligirle un costo, yo no digo derrotarlo, e infligirle un costo sustantivo a la Armada de la República Popular China, es India. No hay otro actor en la región que lo pueda hacer. Y en ese sentido, te quería preguntar, porque el caso de la Ruta de la Seda y ese proyecto magnificente de Xi Jinping ha generado unas alianzas que muchas veces no se esperaban, pero también ha generado enemigos. Han buscado penetrar y a la vez conquistar soberanía a través de contratos mañosos, tramposos, que han sido denunciados pero que no tienen ningún tipo de consecuencia, porque antes de que sean firmados, la China se prepara para que la clase política que los va a firmar no puedan echarse para atrás nunca debido a sus compromisos y a los esquemas y movimientos de corrupción que utilizan para que se lleguen a esos acuerdos. En el caso de India, ellos no tienen bajo ningún concepto alguna pretensión de continuar esto
tomando en cuenta que en estos momentos la región está súper activa y todos los ojos se están moviendo es hacia Asia. Mira, ahí hay un temita que a mí me parece que India va a buscar su propio camino con respecto a este tema. Tú sabes que India hace unos años atrás, al igual que China, es uno de los principales inversores que andan dando vuelta en África, ¿no? El problema está que China tiene una magnitud económica que está mucho más arriba todavía de India, pero India va muy lento y va progresivamente avanzando. Me parece que India todavía tiene mucho que consolidar internamente para poder buscar y generar un propio camino, digamos, de la seda con tufillo hindú, pero va a ir a ese camino porque yo creo que India se ve en el siglo XXI como una potencia que va a tratar de tener su propio discurso a nivel mundial. Ahora bien, esto no quiere decir que, y esto aplica me parece también a Estados Unidos y su relación con China, que necesariamente el camino con China sea un camino de colisión. ¿Está? No necesariamente sea un camino de colisión. Hoy ese camino de colisión pareciera existir, ¿no? Porque hay una tensión entre la fuerza que tiene China por expandirse, también no violentamente, porque lo hacen de una manera gradual, pero es una expansión, es como una suerte Big Bang que se va haciendo. Entonces, eso parece ser que a largo plazo eso va a colisionar. Ahora, esto no quiere decir que India en su relación con China no busque un modus vivendi, alguna forma de, digamos, de camino que le permita desarrollarse sin necesidad de pelear con China. Y cuidado, no quiere decir esto que si bien China, India está junto a otros tres países, junto a Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, en el Quadrant se llama, en una suerte de asociación militar para atender a la defensa y seguridad en la zona, esto no quiere decir que de producirse en el día de mañana una colisión violenta entre China y Estados Unidos, India necesariamente se sume a eso. No podemos descartar que India mantenga una mirada neutral sobre el tema y que le permita a ellos preservarse de una destrucción o de una situación que no pueda manejar. Es decir, cuidado, esta independencia que busca India en su situación, en su relación internacional, no es para darle a ellos espacio para maniobrar y saber si se suman o no a determinadas cosas. ¿Está? Porque hay muchos en Occidente que piensan que llegado a una situación de crisis violenta, que derive en una confrontación violencia, van a tener a India de su lado. Y yo tengo mis dudas con respecto a eso. El desarrollo de India está buscando también, y hemos visto reportes importantes de cómo ellos están tratando de superar los altos niveles de pobreza que tienen en el país, el tema de la insalubridad, producto de la falta de infraestructura para el desarrollo de la sociedad como tal. Pero en paralelo, también India aparece como una cuna de estos servicios de remoto que están utilizando y se han impuesto a través no solamente de las empresas tecnológicas, sino de toda empresa que está buscando bajar costos y hacer que su trabajo sea de teletrabajo, ese modelo que se está imponiendo. India tiene un espacio importantísimo en este rubro. Te pregunto, esto que ha hecho India, que también, dicho sea de paso, ha traído lo que son las fábricas, que no necesariamente pueden tal vez compararse con las que hay en México o en la misma Nicaragua, sino que tienen un proceso de más desarrollo y un proceso de organización que hace que sea un buen producto, pero a la vez un buen lugar para la inversión. Sí, Eh, es como tú dices. Mira, te voy a contar una pequeña anécdota. Un muy amigo mío trabajó durante muchos años para el principal astillero de buques de guerra que produce Italia. No voy a dar el nombre, pero es el principal, cambió inclusive de nombre, tiene un nombre muy del siglo XVI, pero es a esa empresa. Y tuvieron que hacer
una visita para hacer un joint venture con astilleros hindúes. Y cuando fueron a ver estos astilleros hindúes, claro, a prima fase, cuando vieron, les pareció todo un poco no muy ordenado, todo muy, no tan limpio como era en Italia, pero cuando vieron la capacidad de sus ingenieros, de su mano de obra, el tipo de herramientas y tecnología que empleaban, se dieron cuenta que estaban hablando con pares y con pares que estaban avanzadísimos. Entonces, voy a eso que estás diciendo, Maybor. India, a la par que está desarrollando y tratando de sacar de la miseria a millones de personas, ha desarrollado una masa crítica de gente de altísima capacidad intelectual en todos los ámbitos de la tecnología de punta que es digno de ser tenido en cuenta. Hace pocos años atrás, la India colocó un satélite en Marte. Cuando tú veías en ese tiempo la página de lo que vendría a ser la NASA de la India, parecía el blog hecho por un joven aficionado ahí en New York donde tú estás y un chico, un teenager que se dedicó. Pero resulta ser que el programa espacial de India que colocó ese satélite en Marte, le salió todo el paquete, 64 millones de dólares, mucho menos una bicoca, dirían en Argentina, comparado con lo que sale el programa espacial de colocar un satélite de Estados Unidos en Marte. Entonces, cuidado con eso que tú dices con respecto a los costos, porque India en sus costos es tan competitiva como lo fue China en gran parte de su desarrollo. Y cuidado con algo que a veces tendemos a olvidar. India, con todos sus problemas, con todos los atisbos de corrupción que se dice, todo lo que pasa, es una democracia desde el año de su independencia. No ha tenido un solo golpe de Estado, no ha tenido una tiranía, ha tenido con altibajos cambios de gobierno, ¿me comprendes? Y eso a mí me parece que a largo plazo es todavía un desafío mucho más importante para China, que está en la misma región, que cualquier otra cosa que se le presente, sea Estados Unidos, la Unión Europea o una Rusia que el día de mañana se le revele a los chinos. Cuidado con India. Por cierto que estás mencionando Rusia y no puedo abandonar el tema en esta conversación. Hemos visto todos los movimientos que se han dado en Ucrania y los últimos acontecimientos apuntan no solamente a que estabas muy acertado en esos análisis que hiciste el año pasado, sino que pareciera que todo esto va a culminar en un periodo que, bueno, ya venimos para el primer año, ¿no? Porque es en febrero que se cumple, a finales de febrero. Pero todo indica que esto no va a acabar. Y mientras tanto, Occidente, la OTAN, ha agotado las existencias para el envío de ayuda a Ucrania, que parece no ser suficiente. Cuéntanos tu versión sobre los últimos acontecimientos. Mira, Maybor, en estos últimos días, Rusia ha tomado mucho renombre, un pueblito, se llama Soledar, que ha sido tomado por los rusos. Lo que no la prensa en general en Occidente no dice es que no solamente ha caído Soledar, sino una serie de pueblitos que están, digamos, próximos al único y principal medio de sostenimiento logístico de todas las tropas que tienen los ucranianos en la zona del Donbass, que se está materializando esto en otra población que está más al sur, que se llama Bakhmut. Los ucranianos que militarmente tendrían que tratar de retirar sus fuerzas del Donbass ante esta situación que no los van a poder sostener logísticamente, ¿sí? Y donde tienen empeñado alrededor del 30% de su fuerza militar, pese al consejo que le han dado los propios Estados Unidos, militares de Estados Unidos, como el general Miller, que es el Joint Chief of Staff de Estados Unidos, que le ha dicho retiren las tropas de Bakhmut, se lo dijo hace entre 24 y 48 horas atrás, el gobierno de Kiev está alimentando esa crisis que se está dando en Bakhmut, está mandando más y más tropas, con lo cual vamos a asistir, de mantenerse
esta tendencia a una crisis de proporciones que puede llevar, me parece a mí, a una situación en la cual los rusos no nos van a mostrar un avance brutal para tratar de ganar terreno, me sorprendería, y llegar a la margen izquierda del río Dnieper, en ese sector, sino que van a consolidar esa brecha que se va a formar. Va a haber una cantidad de bajas mucho más importante todavía de tropas ucranianas, y va a haber un problema importante para Ucrania en base a lo que tú acabas de decir. Porque así como el señor Stoltenberg, como es el Stoltenberg, creo que es el secretario general de la OTAN, reconoció en esta semana que pasó, en una conferencia de prensa, que los depósitos de suministros militares, de municiones específicamente, de la OTAN están prácticamente en una línea, no digo vacío, pero crítica. Él dijo que bueno, eso es mejor porque estamos aportándole todo lo que tenemos a Ucrania. Lo que no te está diciendo es que para volver a completar esos depósitos van a pasar años. Y por eso países como el Reino Unido le van a entregar 12 tanques nada más, y el resto no pueden porque no tienen, o Alemania de entregar esos 52 Marder, que son IFB, que son vehículos de combate infantería, van a salir de las propias unidades del ejército alemán, porque no hay stock. E incluso la empresa Rheinmetall, que es un conglomerado de defensa alemán importantísimo, tuve la oportunidad de conocer a algunos de sus directivos hace unos años, ha dicho que está en condiciones de mejorar algunos vehículos blindados alemanes para darle a Ucrania, pero recién estarían listos en el 2024. Estamos ante una crisis gigantesca de suministro que muchos venimos hablando, y que otros creen que esta guerra que se está desarrollando en Europa es una similar a la de la Segunda Guerra Mundial, donde, por ejemplo, Estados Unidos en un día te producía un buque Liberty en esos astilleros que tenían en Nueva York o en otra zona. Y eso ya no es así. Eso ya no es así, no porque no puedan producir ese tipo de buques en un día, sino porque los tipos de suministros que se necesitan hoy son diferentes, tienen otra sofisticación, otro nivel de construcción. Pero bueno, eso no se ha entendido y estamos como vivimos ahora, ¿no? Hay un tema que quiero tocar antes de irnos, Guillermo, y es el que tiene que ver con esa gran alianza contra Occidente y la actitud y los mecanismos de contrarrestar esa alianza que tienen los países de Occidente. Ayer se dieron a conocer desde Rusia, y uno no sabe si eso es verdad o no, pero en todo caso lo dijo uno de los ministros del gobierno o del régimen, que, por ejemplo, en el caso de importación de crudo se había incrementado un 30%. Esto a pesar de los casi 9, 10 paquetes de sanciones que le impuso la Comunidad Europea y Estados Unidos a Rusia. Esto quiere decir, y lo hablamos al principio el año pasado, cuando se generó la guerra, que el grupo de la Gran Alianza contra Occidente tenía mecanismos preparados desde el punto de vista económico, transaccional, para desafiar el sistema de sanciones de Occidente y el sistema de transacciones financieras, porque hemos observado también que los bancos y las empresas que fueron sacadas del sistema norteamericano operan con el sistema chino y el ruso sin ningún inconveniente, al menos en aquel lugar del planeta. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión, porque estamos frente a un gran desafío que no ya se limita al tema militar o al tema de la geopolítica, sino que vamos al punto central, que es el de la economía. Adelante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y si no digamos, si no lo tenían planificado como tú dices, es peor todavía, porque nos quiere decir que estos sobre la marcha desarrollaron sistemas o aprovecharon sistemas paralelos que tenían y que quizás eran marginales y que les permitieron sortear toda esa
montaña de inconvenientes que le han colocado. No, ninguna duda. Pero cuidado, ¿no es cierto? Que también esto se da por esa potencia económica que es China, ¿no? Esa potencia económica que es China, que ha podido desarrollar una gran capacidad de sistemas y otras formas como para poder sobrevivir o sostenerse más allá de la voluntad de otros. En esto me parece que la baza pasa por el lado de Beijing, ¿está? Y creo también que acá hay algo no, que me parece que es una pura especulación, que hay una idea de la élite rusa de que ellos pueden sentarse con los chinos como pares. Y yo tengo mis dudas en eso, ¿no? Tengo serias dudas por la sofisticación de la élite china, por sus tiempos, pero bueno, en Rusia están convencidos de que son un par de Beijing. Yo no estoy tan seguro, Maybor, no lo estoy. De verdad tengo muchas dudas. Yo también, yo creo que esos son intereses estratégicos y limitados. Ahora bien, lo que ha ocurrido con Ucrania y todas las políticas que se han puesto en marcha desde los países de la OTAN han servido como un gran libro abierto para que China aprenda en un escenario que no le toca directamente qué es lo que puede haber y qué es lo que no puede haber y hasta dónde son capaces o no los estados de Occidente que son sus enemigos esenciales. Tal cual. Pero tú fíjate que aquí estamos también frente a un error de la administración de Biden, porque, y lo hemos conversado en alguna otra charla contigo y que estaba también con Karina, ¿en qué sentido? Esto que está sucediendo en Ucrania, si Estados Unidos hubiera sido realista en la administración de Biden y hubiera mantenido, no digo una decisión de no apoyar a Ucrania, pero sí una distancia en su discurso, de no colocarse en una posición de que si pierde Ucrania, nosotros somos derrotados, ¿está? Y poder haber de esa forma mediar, tratar de buscar una solución, al haber jugado toda su apuesta a que deben imponerse sobre Rusia, todo lo que tú acabas de decir en relación a China se aplica, porque China está mirando a ver cómo sale de este embrollo Estados Unidos, porque si Estados Unidos no logra imponerse sobre Rusia en esta situación de Ucrania, es decir, digamos, Rusia logra imponerse y hace que se queda con esos territorios, logra un cambio de gobierno en Ucrania y alguna cuestión por el estilo, la credibilidad de Washington sobre todas las promesas que ha hecho para Taiwán, Japón, Corea del Sur, Australia, Vietnam y seguir sumando, va a estar en una enorme duda. Y quizás vamos a asistir, si eso se diera, a una carrera en algunos de esos países por ver su propia capacidad nuclear. Este es el enorme, es un segundo gran error que ha causado este. El primer error es haber empujado a Rusia con China. Y el segundo error es jugar su credibilidad, una credibilidad que ya venía golpeada duramente por el tema del repliegue abrupto sobre Kabul, con esto, porque la credibilidad de Estados Unidos, si no se impone sobre Rusia en este tema de Ucrania, no va a existir. Y no va a existir en la zona donde realmente los intereses vitales de Estados Unidos están, que es allá en el extremo oriente del mundo, no están en Europa. Pero bueno, el señor Biden y los neoconservadores están dando vuelta, están convencidos de que su suerte está pegada a la de un régimen tan corrupto como el de el señor Zelensky y que, bueno, están dispuestos a imponerse ahí. Veremos. Así es, veremos y seguiremos analizando este y muchos temas más con Guillermo Lafarrière. Muchísimas gracias por formar parte de nuestro equipo de expertos y no me quiero despedirme de ustedes sin recordarles que Sin Filtros forma parte del grupo de embajadores de la red de apoyo canino y siempre los invitamos para que los sigan en sus redes. Guillermo tiene una perrita preciosa, sencillamente preciosa, que yo me he enamorado, creo que me la voy a secuestrar la próxima vez que vaya a Buenos Aires. Bravo. Guillermo, gracias. Muchas gracias, Maybor, siempre un gusto.
Y bueno, quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado desde nuestras diversas plataformas. Un saludo a todos nuestros amigos del Superchat de YouTube, a nuestras llaves azules, nuestros moderadores, y también a nuestros patrocinantes de la cuenta de patreon.com/Venezuela Política, Realidades Sin Filtros. Muchas gracias por su apoyo y por su participación, al igual que a todos los miembros de nuestro canal de YouTube. Nos despedimos, como siempre, con el mensaje de la RAD y les recordamos que si a ustedes les gusta nuestro trabajo, regálenos un like y compartan con amigos y familiares. También suscríbanse a nuestro canal y así apoyan nuestro trabajo. Nos vemos en la próxima. Mil gracias. Por cada ser humano que nace en el mundo, nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar. En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La Red de Apoyo Canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas, que a la fecha ha operado a más de 80.000 perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al Fondo de Esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia. Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas.